Ya, ahora ya nos encontramos en vivo. Siempre lo que hacemos es esperar un poco cuando se activa recién el video para que las personas se vayan integrando. Nos encontramos en el foro y en el conversatorio Procesos Constituyentes en Latinoamérica, Desafíos para Chile. Tenemos a grandes personas expositoras en esta sesión. Hay una de las personas expositoras que se va a integrar en el proceso, en la conversación, ahora en los primeros minutos. Y para aprovechar bien los tiempos, estamos transmitiendo desde Chile, pero también contamos con participantes desde distintas latitudes de nuestra Latinoamérica. Entonces, para ya dar inicio, se está conectando gente ya en vivo a nuestra actividad. Le damos la bienvenida al conversatorio Procesos Constituyentes en Latinoamérica, Desafíos para Chile, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. Quien les habla, mi nombre es Vicente Bustos, yo soy el presidente del Centro de Estudiantes y hoy día voy a estar cumpliendo el rol de moderación de esta actividad. Así que darle la más cordial bienvenida aquí a las personas expositoras, a las personas que se están integrando como participantes para poder ver esta conversación. Y para contextualizarles aquí antes de presentarles y darle la palabra a nuestros grandes expositores y expositoras, primero la apertura de esta actividad, explicarles cuál es el concepto, cuál es el tema y qué es lo que nos mueve a poder realizar actividades de este tipo. En primer lugar, señalar que ciertamente el gran tópico, el gran tema que nosotros como estudiantes también veíamos de nuestra facultad relevantes conversar, era ciertamente acerca del proceso constituyente chileno, como punto de partida. En particular porque creemos relevante como estudiantes, como parte de un movimiento social importante, involucrarnos en este proceso e impulsarlo en tiempos que ciertamente está en cuestionamiento muchas veces el desarrollo o no de este proceso. Nos encontramos en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, donde muchas veces se ha puesto en tela de juicio por parte de sectores conservadores el inicio y la continuación de este proceso constituyente, y por lo mismo, como estudiantes, creíamos relevante generar actividades para poder ciertamente mantener abierto el debate sobre cómo pensar una nueva constitución. Para ello, y en el contexto de esta charla inaugural, nosotros como centro estudiante, aprovechar de comentarles brevemente, desarrollamos un proyecto que se denomina Escuela Constituyente Online. Esta escuela es una serie de cápsulas preparada por integrantes de nuestra facultad sobre distintos temas para pensar una nueva constitución. Y estos videos van a estar a partir de mañana subiéndose en la red. Vamos a estar desde ahí poniéndola a disposición, pero creíamos importante antes de empezar ese proceso y para darle el vamos a este tipo de conversaciones que vamos a tener, pensar sobre cómo llegar a una nueva constitución. Y ahí ciertamente hablar del proceso constituyente, hablar de su desarrollo es sumamente relevante. En ese contexto, conocer experiencias, conocer procesos que se han desarrollado en nuestro continente, en nuestra Latinoamérica, es fundamental para poder pensar cómo llegar a imaginar esa nueva constitución. Contextos donde en otros países se han dado en condiciones de crisis de legitimidad, donde se ha pensado cómo incorporar otros grupos políticos en el campo de la institucionalidad y también cómo incorporar en este debate a distintos sectores, pueblos indígenas, por ejemplo. En ese contexto, hoy día contamos con grandes expositores, nos saludan desde Ecuador y Colombia, donde nos decían que allá no están viviendo el invierno que estamos viviendo nosotros acá, el frío, están allá las temperaturas distintas. Así que saludar muy cordialmente a Alberto y Antonio. Voy a darle un pequeño espacio para presentar a cada uno y después también se nos va a sumar en el camino Gael Yeomans. En primer lugar, contamos con la presencia de Antonio Navarro Wolf. Antonio es ingeniero en sanidad y ha desarrollado varios labores importantes desde el campo político, como ministro de salud, como senador, como alcalde, representante en el Congreso y como uno de los presidentes de la Asamblea Constituyente de Colombia de 1991, participando en un importante proceso que ahí nos explicará Antonio en su momento. Bienvenido, Antonio. Hola, gusto saludarlos, encantado de estar con ustedes esta tarde. Aquí son las 6:30 de la tarde, ustedes tienen las 7:30 de la noche, entonces encantado de estar con ustedes al final de esta tarde. Muchas gracias, Antonio. También se encuentra con nosotros un viejo conocido del centro de estudiantes. Tuvimos la oportunidad de conocer a Alberto en nuestro país el año pasado, en el contexto de la realización del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Alberto Acosta, economista, ha desempeñado una labor importante desarrollando varias reflexiones desde ese campo.
ha trabajado también como ministro de Minas en Ecuador y también desempeñó la labor como presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador el año 2008. Hola, Alberto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí también es un enorme placer estar junto con ustedes y encontrarme una vez más con Antonio, a quien conocí hace más de 30 años. Luego alguna vez nos encontramos en Pasto, Nariño, y estuvo conmigo junto en el proceso constituyente de Ecuador. Me siento muy a gusto de estar con ustedes e insisto con Antonio nuevamente. Muchas gracias, Alberto. Finalmente va a sumarse en el camino, pero aprovecho de presentarla también, Gael Yeomans. Gael es abogada de la Universidad de Chile. Ella es diputada por el Distrito 13 en Chile y asimismo también ha sido, desempeña hoy día también la labor de presidenta del partido Convergencia Social. Veo que ahí se está sumando Gael en la pantalla. Voy a agregarla al streaming. Ahí justo te estábamos presentando, Gael. ¿Cómo estás, Gael? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, todos por acá. Estábamos presentando a las 3 personas expositoras que nos iban a acompañar, entonces ahora para dar espacio al debate, explicarles muy brevemente la dinámica, nosotros vamos a tener 3 momentos en esta conversación. En un primer momento va a estar Alberto y Antonio comentándonos en 10, 15 minutos una primera aproximación a cuáles fueron los principales desafíos de la experiencia en los respectivos procesos constituyentes en que les tocó participar. Y en una segunda parte la idea es que Gael pueda estar en calidad de comentarista señalando algunas notas distintivas, pensando en el proceso chileno y también esbozando algunas preguntas que podrían ser relevantes para poder abrir un espacio de conversación en esta segunda etapa. Finalmente, y como siempre nos gusta privilegiar, la idea es que también haya espacio para que el público aquí asistente pueda hacer preguntas y comentarios. ¿Y cómo va a ser esto para que lo vayan pensando desde ya quienes quieran participar? En los comentarios del video se pueden ir viendo las distintas preguntas y lo que hacemos nosotros es ir proyectándolas aquí para que podamos reflexionar sobre ellas. Aprovecho de adelantar también que una pregunta que siempre se nos efectúa es si es que va a quedar grabada esta actividad y siempre quedan grabadas para que pueda difundirse y quedar a disposición esta experiencia y estas conversaciones. Así que sin tomarme más tiempo en esta introducción, le doy la palabra primero a Antonio para que pueda dar su primera intervención, después a Alberto y seguimos con la segunda etapa de la actividad. Antonio, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que remitirnos al año en que se hizo la Asamblea Constituyente Colombiana, que es de 1991. En los años 80, 1980, 4 veces se intentaron reformas constitucionales más o menos profundas y no funcionaron por diversas razones, por diversas motivaciones. La última de ellas en 1989. Cuando me presentaste, omitiste una parte importante de mi historia personal. Yo fui miembro de una organización guerrillera que se llamó el Movimiento 19 de Abril M19, que precisamente en 1989 negoció un acuerdo de paz con el gobierno de la época. Acuerdo de paz que necesitaba una reforma constitucional que tampoco salió. Esa fue la tercera o cuarta vez que los intentos de reformar una vieja constitución, la constitución de 1886 del siglo XIX, había fracasado. Entonces, coincidieron 3 cosas para que finalmente hubiera una asamblea constituyente. Por un lado, esos intentos fallidos de hacer una reforma constitucional por vía del Congreso, que era la única manera como se podían hacer reformas constitucionales en la Constitución vigente en 1886. Segundo, el proceso de paz del M19. Nosotros firmamos el primer acuerdo de paz de América Latina el 9 de marzo de 1990. Fue el primer acuerdo de paz firmado en la América Latina contemporánea, antes de otros acuerdos en Centroamérica o de otros acuerdos en el caso colombiano de otras organizaciones guerrilleras, porque aquí había en esa época 6 grupos guerrilleros y el M19 fue el que solo en primer lugar entendió que el camino era el camino de un acuerdo de paz y la participación en la legalidad y en la política. Entonces coincidió las imposibilidades de reformas, el acuerdo de paz del M19, que se había frustrado en parte de lo que había negociado por el hundimiento de la reforma de 1989, y un movimiento estudiantil que se llamó el movimiento de la séptima papeleta.
En esa época los votos no los repartía el Estado, los llevaban los votantes y se les decía papeletas. Y el 11 de marzo de 1990, 2 días después de que nosotros firmamos el acuerdo de paz, se promovió para ese día un séptimo voto. Había 6 votos, se elegían senadores, representantes, 6 cargos se elegían. Y entonces se decidió llevar una séptima papeleta, un séptimo voto, que decía sí a una asamblea constituyente. Era un voto ilegal, era un voto que no se juntaba, efectivamente no se juntó, pero fue un hecho político muy importante, porque recibió muchísimo apoyo ciudadano la idea de que en vez de seguir haciendo intentos de reforma constitucional por la vía del Congreso solamente, se abriera paso a una asamblea constituyente, de hecho, que hiciera unas reformas o una nueva constitución. A partir de esa séptima papeleta, donde los jóvenes tuvieron una importancia muy grande, se pararon en las entradas de los puestos de votación a entregar copias del voto para que la gente lo depositara en la urna, así después no se contara. A partir de ahí, mediante una serie de procesos del año 1990, concluimos en la elección a finales de 1990 de una nueva asamblea constituyente de 70 miembros elegidos por el voto popular, y donde nosotros, que habíamos firmado el acuerdo de paz, participamos sin ninguna favorabilidad, sin ninguna condición favorable, en condiciones de igualdad, y conseguimos el 28% de los votos. Colombia hasta esa época era un país bipartidista, había 2 partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal consiguió finalmente 25 de los 70 constituyentes. Nosotros, el movimiento que había firmado la paz y participó en política, que se llamaba Alianza Democrática M19, consiguió 19 constituyentes de los 70. Los conservadores consiguieron 17 constituyentes. Y entonces los indígenas aparecieron por primera vez con 2 constituyentes, los cristianos no católicos, iglesias cristianas también participaron, la izquierda más radical también participó, y quedó una asamblea constituyente donde nadie tenía mayoría. Y ahí entonces vino la decisión de ese momento, que fue un acuerdo político que hicimos con los conservadores. Fíjese usted, nosotros, viniendo del alzamiento armado y habiendo firmado un proceso de paz unos meses antes, nos reconciliamos primero de todo con los conservadores para conformar una presidencia colegiada de 3 miembros, un liberal que escogerían ellos, un conservador, el más votado de los conservadores, que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado, y Antonio Navarro, a nombre de la Alianza Democrática M19, que había conseguido el 28% de los votos. De manera que tuvimos una presidencia colegiada, y esa presidencia colegiada de 3 miembros le dio el espíritu de trabajo a la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente donde, claro, teníamos diferencias conceptuales muy grandes, pero decidimos trabajar conjuntamente de la manera más propositiva para hacer la mejor constitución posible en un periodo corto, porque solamente teníamos 5 meses. Finalmente, el proceso terminó en que durante 5 meses había que hacer lo que quisiera la Asamblea Constituyente. El gobierno quería que hiciéramos una reforma a la Constitución del 86, pero la Asamblea Constituyente decidió hacer una nueva Constitución. Y entonces tenemos que trabajar intensamente esos 5 meses, y lo hicimos, y el ambiente de tipo, digamos, concertado, de trabajo conjunto, de hacer el esfuerzo más grande para hacer la mejor constitución posible, para conseguir los acuerdos que fueran necesarios entre los diversos sectores políticos, las diversas maneras de ver el país, concluyó que el 4 de julio de 1991, empezando las sesiones de la Asamblea Constituyente en febrero de 1991, hiciéramos la constitución que está hoy vigente, la constitución de 1991, una constitución que tuvo una serie de avances muy importantes, que yo no creo que sea ahora necesario entrar en detalle, pero que introdujo una serie de elementos muy importantes para la vida nacional en este último periodo. Primero, una carta de derechos muy bien elaborada, unos mecanismos de defensa de los derechos y de aplicación de los derechos mediante una acción que se llama la acción de tutela, que ha sido muy útil, una corte dedicada exclusivamente a interpretar y defender la Constitución, que se llama la Corte Constitucional, que no existía,
una Fiscalía General de la Nación y toda una serie de mecanismos para enfrentar a esas mafias de narcotráfico que habían producido tanto daño en esa época en el país, tanto daño como se mataron en ese 1990 a 3 candidatos presidenciales. Mataron a un candidato liberal que se llamaba Luis Carlos de Adán, a un candidato de la izquierda que se llamaba Bernardo Jaramillo y a nuestro compañero, que fue candidato presidencial y yo heredé esa candidatura, que se llamaba Carlos Pizarro. Los mataron en la campaña de 1990, entonces se organizó una estructura para defender los jueces y para enfrentar esas mafias del narcotráfico alrededor de una figura que se llama la Fiscalía General de la Nación, que introdujo además la figura de jueces sin rostro durante 10 años para poder enfrentar a esos grupos organizados de crimen más violentos que ha tenido Colombia en su historia. De manera que ahí aparecieron por primera vez los indígenas, que llevaban 500 años por fuera de la historia de Colombia y son el 4% de la población. Se hizo una circunscripción especial para indígenas que sigue vigente. Tienen 2 senadores, ahora siempre indígenas, más un representante de la Cámara. Nosotros tenemos un congreso de 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Aparecieron también las minorías afrocolombianas que nunca se habían identificado como tales, con unas circunscripciones especiales para ellos. Se hizo una modernización y una actualización y una democratización de la Constitución que todavía sigue vigente. Los políticos tradicionales no eran amigos de la Asamblea Constituyente, pero no se pellizcaron, como decimos en Colombia en su momento, para haber participado en la elección de la Asamblea. Ellos habían sido elegidos a un congreso hacía poco y no le pararon muchas bolas a la Asamblea. Después se dieron cuenta de lo que podía hacer la Asamblea y, por supuesto, ya era tarde porque ya se habían elegido, de manera que fue una Asamblea que no tenía mayoría de políticos tradicionales, que aún los representantes de los partidos tradicionales eran académicos, algunos de ellos, profesores universitarios, algunos expresidentes, algunos líderes importantes, pero no políticos tradicionales de los que están en el día a día de conseguir votos por mecanismos, en mi opinión, clientelistas, y eso también le dio un sentido y una composición a la Asamblea que le sirvió muchísimo para sacar una buena constitución adelante. Esa constitución está vigente todavía, va a cumplir 30 años el año entrante, en el 2021, 1991-2021, cumple 30 años la Asamblea Constituyente colombiana. Fue la primera Asamblea Constituyente de ese periodo. Después hubo otra en Venezuela, otra en Ecuador, donde está aquí nuestro amigo y presidente de esa asamblea. Pero la nuestra fue la primera de ese periodo en toda América Latina y creo que fue un avance muy importante que infortunadamente no estaba acompañado de un gobierno democrático y alternativo como el que hubiéramos tenido que tener para que hubiéramos podido avanzar más en la aplicación de esos principios de la Asamblea Constituyente. De manera que tal vez el hecho democrático más importante de Colombia en los últimos 100 años fue la Asamblea Constituyente de 1991, que escribió la Constitución, que hoy, pese a los intentos para hacerle modificaciones y quitarle parte de sus elementos más progresistas, sigue en general bastante parecida a como la escribimos en 1991. Ese es un resumen muy sencillo, muy simple, muy directo. Constitución de hecho, que se convirtió de derecho, una mayoría que no la tenía nadie, pero tanto un trabajo consensuado, la incorporación de gente nueva como nosotros, que veníamos del alzamiento armado. Después se incorporaron otros grupos guerrilleros, 4 grupos más, terminamos incorporados a la Asamblea, 3 más cuando ya la Asamblea estaba funcionando, se tomó la decisión de darles unos asientos adicionales a ellos, y una constitución de avanzada que ha tenido más letra escrita que aplicación real por falta de gobiernos que tuvieran toda la voluntad de sacarla adelante y de aplicarla plenamente. Ese es el resumen que quería hacer para empezar esta reunión y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Antonio. Creo que quedan hartos puntos interesantes para debatir más adelante para poder seguir profundizando. Se hace mención en el proceso de la participación y el rol de los estudiantes, la participación de pueblos indígenas,
el vínculo y esta búsqueda de consenso entre distintos sectores políticos que se dan en Colombia, y yo creo que quedan hartos elementos sobre la mesa para poder seguir debatiendo. Ahora, para darle el espacio también para que pueda intervenir, le damos la palabra a Alberto para poder seguir profundizando ahora desde el Cuaso y desde la experiencia de Ecuador. Alberto. Empiezo deseándoles una muy buena noche y sobre todo agradeciendo por la invitación y aplaudiendo esta iniciativa para recuperar experiencias de procesos constituyentes en América Latina con el fin de ir construyendo un proceso propio en Chile. Es imposible llegar con recetas provenientes de otras realidades y otras circunstancias. Lo que nos contó Antonio es algo propio de Colombia y es muy importante reconocer entonces esas experiencias y compartirlas y hacerlo como lo hizo él, poniéndolo desde una lectura crítica en el contexto en el que fueron surgiendo los distintos procesos constituyentes. Es el gran reto que se tiene este rato con esta escuela constituyente que han creado ustedes, la cual la aplaudo y la apoyo. En ese sentido, nosotros aprendimos también de experiencias constituyentes anteriores y de una que estaba en marcha. Nosotros aprendimos mucho de la experiencia constituyente colombiana, la de 1991, en el año 2007 sobre todo y 2008, y habíamos recogido gran parte de esa experiencia que nos sirvió de referencia para otro proceso constituyente en Ecuador, el del año 97-98. E inclusive, siendo yo presidente de la Asamblea Constituyente, convoqué a exasambleístas en el caso colombiano, y estuvieron dos expresidentes de la Asamblea Constituyente colombiana, Antonio Navarro Wolf, que nos acompaña ahora, y Horacio Serpa Uribe también, que estuvo con nosotros presente, y también tuvimos asambleístas de Bolivia. Para nosotros esto es entonces muy importante, tratar de comprender lo que significan estos procesos constituyentes, y quizás este es mi afán, tratar de aportar para que Chile logre un proceso constituyente que le permita superar, permítame ser franco y honesto, la ficción de democracia que ha vivido este país en las últimas décadas desde que terminó una de las dictaduras más sangrientas de la región. En ese contexto, las experiencias son valiosas. A diferencia de Colombia, que en el año 1991 estaba inaugurando su segunda constitución, nosotros con la constitución del año 2008 estamos ya ajustando 21 constituciones desde 1830. Esta es una larga experiencia de historia constitucional, a diferencia de la chilena. Si Colombia tenía 2, Chile tiene 3, la del 1833, 1925, 1980. Para el caso ecuatoriano, esto no es un logro, sino todo lo contrario. Demuestra el poco respeto que se tiene a las normas establecidas, a la Constitución, que a mi juicio debería ser un marco referencial para la construcción democrática de una sociedad democrática. Esta enorme inestabilidad sigue presente en el Ecuador y hay distintos grupos políticos, en esencia conservadores, de todas las pelambres ideológicas, de todas las tendencias ideológicas, incluyendo los correístas que apoyaron la Asamblea Constituyente del año 2007-2008, que están planteando ahora cambiar nuevamente la Constitución, que fue aprobada por primera vez luego de una Asamblea Constituyente con el voto popular. Este es un punto que nosotros tenemos que tener muy claro y tenemos que aprovechar algunas experiencias. ¿Cuál podría ser una experiencia? El proceso, cómo se llega a la Asamblea Constituyente de Ecuador luego de un largo movimiento social amplio, diverso, plural, que reclamaba cambios estructurales. Cambiamos 3 presidentes en el camino y comenzamos a reclamar que se vayan todos. Y en ese escenario concretamos en el año 2007, afectando la constitución anterior, con un proceso electoral, con un plebiscito, la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El plebiscito fue del 15 de abril del año 2007, luego hubo la elección de asambleístas el 30 de septiembre del año 2007, donde el partido Alianza País, el gobernante en esa época, alcanzó 70 de los 130 asambleístas. Pero ya ese proceso vino cargado con algunos elementos muy potentes. Por ejemplo, equidad de género en todo lo que era la conformación de las listas, lo que no se refleja luego en la composición de la asamblea, que todavía hubo muchos más hombres que mujeres. Luego también hubo asambleístas por parte de la migración
Y esa fue una experiencia interesante. Y recogiendo lo que habían hecho en Colombia, nosotros establecimos 10 mesas constituyentes y llevamos esa discusión a la sociedad. No centramos la discusión en un pequeño pueblo, Montecristi, de gente maravillosa en la costa ecuatoriana, donde se realizó la Constitución, sino que le llevamos esas mesas constituyentes a la sociedad. Y eso abrió la puerta a un amplio debate y a la oportunidad de no solo llevar el debate físico a las provincias y a la mayoría de cantones de nuestro país, sino de establecer el centro de la vida política nacional en la Asamblea Constituyente. En ese contexto, también coincidiendo en parte con lo que señala Antonio, en Ecuador lamentamos que los gobiernos que siguieron, 2 gobiernos que siguieron, que fueron en esencia sus gobernantes, promotores de este proceso constituyente, no los respetaron y fueron de una u otra manera contumaces violadores de la propia Constitución. En lugar de dar paso a una democracia radical, horizontal y participativa en todos los ámbitos, lo que se hizo es concentrar más el poder en una lógica caudillista. En lugar de cambios en la matriz productiva, para eso trabajaba también la Constitución con algunos elementos gruesos, se forzó todo lo que son los extractivismos y la dependencia del mercado mundial. Hubo una reducción de la pobreza, sobre todo hasta el año 2014-2015, lo cual es notable y hay que reconocer, pero la concentración de la riqueza fue aún mucho mayor que lo que había habido antes. Entonces aquí surge un segundo problema. Si los gobernantes no se apropian de la Constitución, a pesar de haberla apoyado, como señala en el caso ecuatoriano, la sociedad tampoco se empoderó de la Constitución. Y eso explica por qué la Constitución no pudo echar raíces de forma profunda y sostenida. Y este es uno de los grandes retos que hay que entender. Con una Constitución lo que se abre es la puerta para resolver problemas siempre y cuando la sociedad se apropie de la Constitución y establezca los mecanismos para que su vigencia sea real y profunda. Desde esta perspectiva, desde esta breve introducción, hago algunas reflexiones pensando en Chile constituyente, teniendo a Chile constituyente como horizonte. Para empezar, diría yo, preguntémonos qué es una constitución. La constitución es un proyecto de vida en común. No se trata simplemente de normar las relaciones sociales actuales, sino de crear las condiciones para transformarlas, porque siendo importante el marco constitucional, si no está enfocado dentro de un proceso de cambios, simplemente pondríamos en orden lo que estamos viviendo ahora y no le transformaríamos en una herramienta emancipadora. Vista desde esta perspectiva, la Constitución prefigura entonces una sociedad democrática que debe ser necesariamente el resultado de un proceso democrático. Yo anoto que la Constitución, y tengo aquí en mi mano una Constitución ecuatoriana, es una suerte de caja de herramientas. Sí, una caja de herramientas para la construcción democrática de una sociedad democrática. Aquí están los derechos, que igual que en el caso colombiano son muchos y muy importantes en Ecuador, y también están nuestros deberes. Y hay que establecer los mecanismos para que los derechos puedan estar garantizados y que podamos ir dando paso entonces a la construcción de ese nuevo país, que en esencia es lo que está anticipando una constitución. Y por cierto, ya lo he dicho, por sí sola la constitución no es el motor de cambio. Es necesario cuidarla, utilizarla, mantenerla viva e introducir los ajustes que en el camino sean necesarios, respetando sus normativas y sobre todo su espíritu. En ese contexto, no puede ser simplemente la Asamblea Constituyente o una Convención Constituyente, no es un tema de nombre, entendida como un proceso de creación de un marco jurídico en un periodo de debates preestablecido. Es preciso tener en consideración, y esto en el caso chileno es notable, que la discusión constituyente en Chile ya tiene varios años, como tuvo varios años en Colombia. Hasta llegar a la constituyente de 1991 en Colombia, fue un proceso, como lo ha mencionado Antonio, sumamente complejo, difícil, enriquecedor, creativo. Eso es lo que se está viviendo en Chile. Y luego hay que tener en consideración que los cambios habrá que seguirlos profundizando paulatinamente. En ese contexto, la sociedad juega un papel fundamental en el proceso constituyente. Este proceso constituyente no surge simplemente de la autorización de un gobernante alguno. Nosotros llegamos con la fuerza
sobre todo de los movimientos sociales, el movimiento indígena, el movimiento laboral, ecologistas, mujeres, campesinos, pobladores y distintos grupos que querían una transformación profunda del país. Ya lo dije, el mensaje era que se vayan todos y levantamos la tesis de la revolución ciudadana. Lamentablemente después no hubo ni revolución ni atisbo de ciudadanía, pero eso es un tema que no nos interesa. Lo que nos interesa acá es tener en consideración la necesidad de impulsar un proceso que no puede ser visto como una dádiva, una concesión de los poderosos y de los privilegiados. Grupos conservadores en Ecuador, grupos conservadores en Colombia, grupos conservadores en cualquiera de nuestros países, como sucedía también en Bolivia, impiden que se avancen en estos procesos. Por lo tanto, es muy importante que la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas asuman el papel de constituyentes. Veo con mucho interés, por ejemplo, lo que se hace en Chile, los cabildos ciudadanos, los cabildos constituyentes, el papel que están cumpliendo los movimientos sociales, las universidades. Ustedes, por ejemplo, ya están en pleno proceso constituyente. La cuestión de los partidos políticos en Chile sí me preocupa por su baja legitimidad, pero eso es una cuestión que es propia de esta realidad chilena que ustedes sabrán de dar una respuesta adecuada. Entonces, lo importante aquí es asumir el reto de que hay que aprobar una constitución aprovechando de algunas experiencias. Les voy a dar un ejemplo de experiencias concretas que para nosotros fueran valiosos. Así como estudiamos el proceso colombiano, menos nos interesaba el proceso venezolano, estudiamos también un proceso anterior que era el brasileño, hicimos un seguimiento minucioso de lo que iban haciendo en Bolivia, cuya asamblea constituyente empezó antes que la ecuatoriana. Y ellos se entramparon, entre otras cosas, en el mecanismo para aprobar la Constitución dentro de la Asamblea Constituyente. Nosotros no caímos en esa trampa de una mayoría calificada porque abre la puerta para que grupos minoritarios alcancen la capacidad de veto. En suma, si en Ecuador pudimos aprender de los errores de Bolivia, algo así pueden hacer ustedes de los errores que cometimos en Ecuador o en Colombia o en otros países de la región. Otro asunto importante para nosotros fue el debate constituyente. Llevamos el debate hacia toda la sociedad y para nosotros fue muy claro que era importantísimo discutir la cuestión del poder constituyente y el poder constituido. Mientras está funcionando el poder constituyente, llámese Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, no puede haber interferencia alguna del poder constituido. Esta cuestión es fundamental. Nosotros vivimos una experiencia constitucional, constituyente, compleja, difícil en 1997-1998, cuando siguió funcionando el Congreso Nacional y en una alianza entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo le dejaron sin piso, sin lugar físico a la Asamblea Constituyente de la época. Y además vimos lo que sucedió en Bolivia, esa presión del Congreso Nacional que seguía vigente, que a la postre es el que termina en un arreglo con el gobierno del presidente Morales, elaborando la Constitución boliviana. En ese contexto nosotros tenemos que estar muy claros. El poder constituyente tiene que estar sobre los poderes constituidos. Inclusive nosotros dejamos cesando temporalmente al Congreso Nacional para que no haya imposiciones. El presidente de la República también debería estar subordinado a la Asamblea Constituyente, que tiene que asumir los plenos poderes para elaborar para su funcionamiento un reglamento a ser aprobado de manera rápida. Eso es un asunto clave. En el caso de Chile, todo esto va a depender de los resultados del referéndum aprobatorio, esperando que se obtenga un resultado contundente y satisfactorio que permita incluso replantear algunas de las normas ya establecidas que podrían limitar el desenvolvimiento de la Constitución. Luego, para nosotros fue muy importante, y eso nos sirvió para alcanzar ese logro electoral de 70 asambleístas de los 130, establecer listas que aglutinen a la mayoría del electorado. Hay que dejar de lado aquellas visiones miopes, egoístas, que podrían evitar una consolidación de un frente sólido o de frentes sólidos comprometidos con el cambio. Y eso demandará, mientras se está realizando la Asamblea Constituyente, la permanente presión de la sociedad en las calles para ir creando las condiciones que posibiliten la vigencia, la práctica
del poder constituyente. Para desconstituir un pasado dictatorial, la constituyente no puede en ningún momento estar sujeta a cortapisa alguna, porque de ser así ya no sería constituyente. Ese es el gran reto que hay que asumir entre manos. Y volviendo al tema, y con esto concluye esta primera presentación, una constitución emancipadora demanda responsabilidad creadora. Hay que asumir la discusión de todos los temas necesarios, siempre en el marco de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, que a mi juicio debería ser también una de las grandes conquistas de la constituyente chilena. Yo les invito a reflexionar sobre estas experiencias, a valorarlas, a aprender de nuestros muchos errores, pero sobre todo a transformar la Constitución en una herramienta emancipadora que ayude a transformar una sociedad que demanda cada vez más democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también, Antonio y Alberto, por esta primera parte de sus primeras exposiciones. Salen temas bien interesantes para dejar sobre la mesa, algunos como coincidiendo con algunos temas planteados también por Antonio y también abriendo otros debates en ese contexto. Elementos comunes de ambos procesos se pueden ver en el contexto en el cual surgen los determinadas y las respectivas asambleas constituyentes para originar una nueva constitución, y al mismo tiempo también se van manifestando algunas diferencias que creo que son interesantes conversar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la integración y cómo se fueron resolviendo los disensos y acuerdos en ese mismo espacio. Ahora bien, para poder conversar ahora desde una perspectiva y desde la experiencia chilena, ahora nos encontramos con Gael. Gael, como les mencionaba, es diputada de la República, presidenta también de Convergencia Social, y la idea también es poder conversar, una vez realizadas estas primeras exposiciones, algunos elementos de cara al proceso chileno. Así que aprovecho de comentar, la idea de esta segunda etapa es que se pueda hacer estos primeros comentarios de parte de Gael, abrir el debate, ahí tal vez como incorporar otros elementos sobre la mesa con lo que se plantee, conversar con Antonio y Alberto después para que puedan comentar estos temas, y en una tercera etapa después dejar espacio a las preguntas. Así que les dejo desde ya invitada a las personas que vengan en calidad de público a esta actividad, que vayan dejando en los comentarios las preguntas que les gustaría efectuar. Así que, Gael, tienes la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante a raíz del proceso que se ha iniciado, porque a la luz del movimiento social que se expresó desde el 18 de octubre, que nos permitió en el fondo tener esta oportunidad que no habíamos tenido con anterioridad en los procesos de cambio constitucional, un proceso que realmente sea participativo, en donde la ciudadanía, los movimientos sociales puedan expresarse en términos del contenido para esta nueva constitución. Es muy relevante los procesos de los pueblos latinoamericanos, como han vivido la experiencia de cambiar la constitución mediante asamblea constituyente, que para nosotros, como decía, es una experiencia nueva, en términos históricos inclusive. Entonces creo que eso es relevante decir como para también situar nuestro debate, porque efectivamente tenemos una constitución que se ha cuestionado tanto por ilegitimidad de origen, puesto que proviene de una herencia dictatorial que no fue cambiada de raíz, sino más bien se realizaron ciertas reformas para ir modificando ciertos aspectos de esa constitución, pero hay un cuestionamiento respecto desde el pueblo chileno a la constitución actual por ello, pero también una ilegitimidad en el ejercicio. ¿En qué sentido? En que la constitución en términos de su contenido genera trabas que impide hacer cambios en términos tanto de la participación democrática, la profundización de nuestra democracia, como también en las decisiones más importantes en términos de políticas públicas. Y ahí me refiero tanto en materia de derechos, o sea, nosotros hemos vivido durante los últimos ya, bueno, hartos años más, pero el movimiento estudiantil se ha expresado en las calles por la concepción de la educación por parte de nuestro Estado, entendiéndola más bien como, como la libertad de educar como más importante que el derecho a educarse por parte de las y los chilenos, dejando además la libertad que el mercado interfiera abiertamente y el Estado con un rol sumamente subsidiario. Y eso no solamente pasa con la educación, sino que con otros derechos como la salud, la vivienda y derechos básicos en nuestro país. Tiene que ver con que
el contenido de esta constitución tenía trabas para poder reformarla, para poder cambiarla, y eso también genera incluso debate hasta el día de hoy. Frente a una pandemia, no podemos presentar proyectos de ley para poder proteger a la población, puesto que la Constitución establece límites y trabas para poder generar una avanzada en esa materia, en esos derechos. Por lo pronto también tenemos un Congreso que hace poco seguía funcionando de manera binominal, eso quería decir que existían dos grandes fuerzas, ¿cierto?, políticas, y en donde todas las definiciones se generaban por medio de acuerdo-consenso en estas dos grandes coaliciones, sin espacio y con exclusión de las otras opiniones políticas, de los otros partidos, y también, sobre todo, con exclusión de la sociedad. Entonces, fue eso lo que nos lleva a la explosión, ¿cierto?, social, al estallido social del año pasado, por una suerte de hastío, de cansancio, porque ya la verdad es que por la misma vía de la institucionalidad vigente, no se ve por dónde hacer cambios y poder garantizar derechos, que es lo que más se requiere en un país sumamente desigual, por lo pronto, y que también tiene que ver con el modelo económico existente. Y es por eso que yo recojo lo que nos han mencionado en el sentido de la experiencia colombiana, como se señalaba, ¿cierto?, que viene también producto de un movimiento estudiantil. Bueno, el estallido del año pasado y también las movilizaciones previas son parte de la fuerza de la juventud, quien es como un motor que empieza, ¿cierto?, esta movilización, pero que finalmente abarca a la sociedad en su mayoría. Entonces, creo que eso es como son puntos de encuentro respecto a nuestra experiencia también, de cómo se ha ido conformando la necesidad de una asamblea constituyente. Y en estas movilizaciones son estas demandas como casi de manera aislada, que ya sea por terminar con el sistema de pensiones chilenos, con las AFP, un sistema que es netamente entregado al mercado de las mismas administradoras de fondos de pensiones sin ninguna garantía, o en materia educacional o en materia de salud, las que empiezan a juntar la necesidad de hacer un cambio más profundo y radical y que tiene que ver finalmente con nuestra base, que debería ser la Constitución. Y en eso efectivamente se empezaron a armar procesos de cabildo, de discusión en los territorios, en donde las mismas organizaciones y la misma población en Chile se quería agrupar para conversar sobre los cambios que quería hacer a la misma Constitución. Y en ese proceso es que también nace la necesidad de poder dar una apertura en términos institucionales a eso. Y bueno, ahí se empezó a generar una conversación ya más bien dentro del Congreso como para poder conformar y llegar a un plebiscito, que era al menos la búsqueda que teníamos algunos actores políticos para poder expresar todo ese movimiento social, al menos en la necesidad de un cambio de la Constitución como tal, o sea, una Constitución que además llevamos mucho tiempo, ¿cierto?, intentando hacer un cambio más profundo. Lo otro en términos como de la composición, ¿cierto?, de lo que hemos ido pensando respecto a la conformación de esta Asamblea Constituyente, efectivamente también hay demandas por cambiar o más bien pensar no replicar el Congreso actual. Siempre está esa necesidad, ¿cierto?, por parte de la población, y es una demanda también muy sentida, en el sentido de que no sean ni los partidos políticos como tal los que entre cuatro paredes decían el futuro nuevamente de nuestro país, sino que más bien exista un proceso de más participación. Entonces, ahí hay un tema que a mi gusto, respecto a los cabildos que ya realizaron, pero que también genera una expectativa de participación más amplia que solamente la elección de los delegados constituyentes. A pesar de eso, en la misma discusión sobre la composición de la Convención Constitucional, que en el fondo ese es el ámbito, además el nombre al que le hemos puesto a una asamblea constituyente como en términos institucionales de lo que va a ocurrir, esa es una opción, ¿cierto?
porque también puede ser una convención mixta en donde la mitad sea, en el fondo, designada por el Congreso actual y la otra mitad electa, y eso se va a votar en el plebiscito. Entonces, están esas dos opciones, y la verdad es que las fuerzas que queremos hacer transformaciones estamos empujando en el voto para que se vote por la Convención Constitucional y no por esa convención mixta, porque va a replicar lo mismo que hemos vivido en este tiempo, ¿cierto? Así que ahí hay un tema, como tenemos un plebiscito, un proceso que todavía estamos en medio, en marcha, ¿cierto? Todavía nos queda por cuajar, pero hay cosas que hemos ido ganando también al calor de esta lucha, que tiene que ver con que la constituyente, la Convención Constitucional sea paritaria, no solamente en las listas, sino que en la conformación, que se garantice una conformación paritaria entre hombres y mujeres. Y eso, de hecho, fue un proceso que se llevó a cabo entre la relación de mujeres políticas feministas, como también el movimiento feminista expresado en términos sociales. Hay una articulación que nos permitió empujar por tener esa ganada para el proceso constituyente, como también se ha ido instalando y todavía, de hecho, falta por terminar de cuajar la necesidad de que estén expresados los pueblos originarios de Chile en esta Convención Constitucional, lo cual es muy importante para nuestro país por el trato que han tenido, la relación histórica del Estado con el pueblo mapuche. Es un tema que es sumamente complejo en el sentido de que el Estado tiene una deuda muy grande, y por eso es necesario que generemos alguna forma de apertura, sea que decidan estar o no, porque también ahí hay una decisión por parte de los pueblos originarios de ser parte de este proceso o de no serlo, ¿cierto? Pero por lo menos en términos democráticos, de poder generar la apertura a que todos y todas puedan participar de este proceso. Por lo pronto, como para ir cerrando esta primera etapa, como mezclando algunos elementos de lo que nos mencionaban, a mí me parece sumamente también importante el tener esta alerta respecto al poder constituido, cómo se comporta con el poder constituyente, porque nosotros vamos a estar funcionando, ¿cierto? O sea, el presidente de la República se va a elegir, o la futura presidenta de la República se va a elegir a fines del próximo año, y la elección de los constituyentes a inicios del próximo año. Entonces, vamos a estar, puede ser como en medio, ¿cierto?, de un funcionamiento en paralelo, como también el Congreso Nacional. Lo que sí se peleó y se ganó, pero vamos a tener que defenderlo, porque es verdad, las fuerzas conservadoras no se dejan estar, ¿cierto? Siempre ponen en duda, hoy día en Chile están poniendo en duda si efectivamente es necesario o no un plebiscito, y nosotros hemos defendido que se requiere el plebiscito porque es la herramienta democrática en donde la gente decía si quiere o no una nueva constitución, y que veamos, ¿cierto?, cuántos en Chile quieren una nueva constitución y de qué forma. Ahí hay toda una discusión con esas fuerzas conservadoras, como también respecto a la necesidad de partir de una hoja en blanco, y que lo que tenemos hoy día establecido en esta Constitución, que es ilegítima y está cuestionada por su legitimidad de origen y de ejercicio, requerimos que sea una hoja en blanco, no puede ser con amarras desde ya, ¿cierto? Y eso creemos que es algo que afortunadamente se ganó, pero sabemos que quieren defender que no sea así en el mismo proceso. Yo por ahí voy cerrando con algunos elementos que se fueron diciendo y como mezclando con la experiencia que tenemos. Muchas gracias, Gael. Efectivamente, yo creo que logras sintetizar muy bien algunos de los debates que se van planteando. Y yo, para ir perfilando también ese debate que ya queda sobre la mesa luego de las primeras 3 exposiciones, antes de dar espacio a preguntas del público, también quería aprovecharme y colgarme muchas de las cosas que mencionaba Gael para poder también darle un espacio a Antonio y Alberto para que puedan comentar. En relación a algunas de ellas, de hecho, una de las cuestiones que manifestaban ciertas diferencias en torno a su composición respecto a la Asamblea Constituyente colombiana de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, decía relación precisamente como con la composición política los mismos.
Y en ese sentido yo quería preguntarle particularmente a Antonio, pero también a Alberto, respecto a cómo fue ese proceso de llegar a acuerdos con los grupos, de los distintos grupos exguerrilleros, de los distintos grupos conservadores y liberales, cómo fue ese proceso de llegar a acuerdo en ese desarrollo. Y particularmente a Antonio, pero yo creo que también Alberto también podría referirse a ese proceso de resolver los disensos, en definitiva, que creo que también está la pregunta abierta en Chile todavía por responder. Otra cosa que yo quería preguntarles también, precisamente por otra cuestión que mencionaba Gael sobre la deuda en Chile con los pueblos originarios, cómo fue la participación o cómo se desarrolló la participación de pueblos indígenas en ambos procesos. ¿Tuvieron escaños especiales o bien participaron como un grupo más dentro de las listas, por ejemplo, que formaron parte de los procesos constituyentes? Para dejar otros temas sobre la mesa, Antonio señalaba que en la experiencia colombiana, quienes impulsaron o dentro de los antecedentes para impulsar la Asamblea Constituyente estaba el movimiento estudiantil. Yo quería preguntarles a ambos cómo fue o cómo fue el desarrollo del movimiento estudiantil durante la realización de la Asamblea Constituyente. ¿Estudiantes participaron como constituyentes o derechamente fueron funcionando a la par bajo esta mención, por ejemplo, que decía Alberto, de estar en las calles movilizándose mientras se desarrollaba la Asamblea? Eso creo que también es una pregunta interesante también como desde nuestro espacio en tanto representantes estudiantiles. Y finalmente a ambos quería preguntarles también sobre un tema que era con esta experiencia de vinculación de la Asamblea con el pueblo. En definitiva, Alberto, y entiendo que también se dio una dinámica similar en Colombia, hablaban de esta idea de las mesas constituyentes que trabajaban y que sesionaron a lo largo del territorio para poder vincularse. Quería preguntarle a ambos o en el tema en general de vinculación durante la Asamblea Constituyente con el pueblo, con los territorios, cómo se fue desarrollando, cuál fue la dinámica, cuál fue el mecanismo, para también abrir el debate y poder comentar sobre esos temas. Dejo eso, primero le voy a dar espacio a Antonio para que pueda comentar, después dejo la palabra a Alberto, después ahí si quiere Gael redondear con alguna idea y si no, damos espacio a las preguntas del público posteriormente. Así que Antonio, tienes la palabra. Bueno, quiero antes hacer un par de comentarios de tipo adicional a lo que usted dice. La duración de la asamblea es muy importante. Nosotros tuvimos una asamblea de solamente 5 meses y aprendimos que era demasiado corto el tiempo de 5 meses. 5 meses para hacer una constitución nueva, así sea, se trabaja intensamente, es muy poco tiempo. Debe ser un tiempo más prolongado de 5 meses. Y en el caso nuestro, no teníamos funcionando el Congreso simultáneamente con la Asamblea. O sea, estaba funcionando solamente la Asamblea, lo cual nos dio mucho espacio propio. Yo sí creo que la idea de que la Asamblea la compongan la mitad de congresistas y la otra mitad de personas de elección por el voto popular es una muy mala idea. Nada defiende más el establecimiento, lo vigente, el no cambio, que los políticos tradicionales. No faltaba más, están para eso. Se benefician de eso y tengan la seguridad de que no van a gustar que las cosas están bien como tienen que cambiar. Pero en el caso colombiano hay un elemento que no está en ninguno de los otros procesos constituyentes, y es que fue un acuerdo de paz también el que permitió que hubiera asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente finalmente no estaba en la Constitución y la legalizó, la formalizó, la volvió realmente legal la Corte Suprema de Justicia de la época, 13 votos contra 12, y el voto definitivo fue porque había un proceso de paz que había que apoyar y porque no solamente el M-19, sino otros grupos de guerrilleros pudieron incorporarse a la asamblea como efectivamente se incorporaron. Entonces, eso hizo que la asamblea, el tema de paz tuviera en la asamblea mucho peso, y el acuerdo que conseguimos internamente en la asamblea para funcionar con una presidencia colegiada, como les describí ahora, fue un acuerdo entre nosotros, que éramos los que veníamos de la lucha armada, y los conservadores, que eran, digamos, la extrema derecha, porque esa reconciliación para cada uno defender sus puntos de vista sin entregarlos, pero para hacerlos concertadamente, sin tratar de imponerse por métodos que no fueran las mayorías, y buscando consensos y buscando acuerdos todo el tiempo, no es fácil de volver a replicar en ninguna otra asamblea constituyente que se haga en Colombia,
y creo que en ninguna otra parte de América Latina tampoco. Entonces no es fácil construir un espíritu de acuerdo, un espíritu de construcción. Pero claro, como estábamos reemplazando una constitución que tenía 105 años de vigencia, la de 1886, pues todos teníamos la idea de que había que trabajar duro y con de la manera más consensuada posible para poder producir un resultado que presentarle a los colombianos. Y eso ayudó también a tener un acuerdo de trabajo conjunto en la Asamblea. Pero fundamentalmente el elemento que fue más importante fue ese acuerdo de paz, que al incorporarnos a nosotros a la Asamblea por un voto popular, nosotros tuvimos una gran sorpresa en ese momento, que un grupo guerrillero que en marzo firma un acuerdo de paz y en diciembre consigue el 28% de los votos. Eso era una sorpresa tremenda. Y que llegáramos ahí, en vez de tratar de imponernos o llegar a unas posiciones radicales, llegáramos con espíritu de concertación, le abrió paso a un acuerdo nacional para que la Asamblea hiciera el mejor trabajo posible en los 5 meses en que funcionó. Los indígenas, pues llevaban 500 años, desde 1492, y no habían figurado para nada, pero como hubo por primera vez una circunscripción nacional para elegir los miembros de la Asamblea, o sea, no se votaba por provincias o por departamentos en el caso colombiano, sino eran unas listas nacionales y se votaba en todo el país. Entonces, grupos minoritarios como los indígenas sintieron que tenían una posibilidad y presentaron sus listas y eligieron 2 constituyentes por circunscripción nacional. De manera que los indígenas del norte y los del sur y de los del este y los del oeste y los del centro, todos podían votar por la misma lista. Y eso hizo que esa lista considera 2 constituyentes de 70. Después ya se les dio unas instituciones especiales a ellos, que son las que están vigentes hoy. Pero su llegada inicial a la Asamblea Constituyente fue por voto popular, con la circunscripción nacional que se usaba por primera vez para elegir un cuerpo colegiado de esa, como la Asamblea Constituyente en la historia de Colombia. El movimiento estudiantil fue muy importante en la etapa inicial de la Asamblea, repartiendo los votos en las puertas de los puestos de votación, volviéndolo eso un tema nacional y empujándolo con todo. Pero después tenían que participar en la Asamblea haciéndose elegir. Finalmente hubo como 5 estudiantes elegidos de los 70. En la lista nuestra hubo 2 que fueron elegidos. Y en otras listas de otros partidos llegaron los otros 3. De manera que jóvenes no tuvieron una circunscripción especial y finalmente lograron como 4 o 5, no estoy seguro si 4 o 5 jóvenes llegar por voto popular a la Asamblea Constituyente del 91, pero fueron fundamentales en el espacio inicial de abrirle paso a esa constituyente de hecho para volverla de derecho, empujándola frente a la opinión pública. Y por fin, la Asamblea y la población, nosotros en el periodo previo al inicio de la Asamblea hubo una gran participación ciudadana presentando propuestas. Se recogieron centenares de miles de propuestas de artículos constitucionales, cosas que después sirvieron para ayudar a orientar el trabajo de la Asamblea. Introdujimos además elementos de democracia participativa, yo diría no suficientes. Y viéndolo desde hoy, y yo diría que habría que incorporar más elementos y más instrumentos concretos de democracia participativa. Pero se introdujeron la posibilidad de mecanismos de democracia participativa en el texto de la Asamblea Constituyente. Pero repito, si estuviera yo hoy otra vez en 1991, hubiera incorporado muchos más elementos de democracia participativa en la Constitución colombiana. Y en el tema ambiental sí hubo muchos avances en su época, pero ya al calor del mundo de hoy, frente al cambio climático, el calentamiento global, todavía son insuficientes los elementos ambientales que quedaron en la Constitución. Pero para 1991 fue de mucha avanzada lo que se hizo en temas ambientales en el texto de la Constitución. Y en la relación con la población, la Asamblea Constituyente nunca tuvo menos de 80% de opinión favorable. Fue sumamente apoyada porque era distinta del Congreso, porque no se le veía que se estuviera sacando ventajas. Por ejemplo, en un momento determinado los presos decidieron, los presos, los que estaban en las cárceles, entregar sus armas blancas. Y entonces nosotros íbamos a recibir las armas blancas a los presos en las cárceles. Y eran unos postalados de cuchillos que entregaban como una contribución
al nuevo momento de la Constitución que estaba viviendo Colombia. O las trabajadoras sexuales fueron allá a que las oyéramos, porque también tenían derecho como trabajadoras sexuales y había que incorporarlas esos derechos en la Constitución, de manera que sí hubo una relación con la población cercana y permanente en el funcionamiento de la Asamblea, pero por supuesto, con 5 meses eso era una situación de intensidad de trabajo sumamente grande, y por eso les digo, una primera experiencia que les repito es, si va a haber una asamblea constituyente que dure más tiempo, que no puede ser 5 meses, es demasiado poco tiempo. Y finalmente, la relación con el Congreso fue mala, y entonces decidimos disolver el Congreso y llamar a elecciones del nuevo Congreso. Y eso finalmente se impuso en la Asamblea Constituyente del 91. Infortunadamente, el nuevo Congreso resultó igual que el que habíamos disuelto. Entonces no ganamos mucho ya en el terreno de avance reales y prácticos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Alberto. Bueno, hay muchos elementos aquí que merecen una reflexión, una respuesta. Empezaría coincidiendo con Antonio en 2 puntos fundamentales. El tiempo del proceso constituyente, de la Asamblea Constituyente. El proceso constituyente no, porque eso ya viene de tiempo atrás y tiene que seguir luego de que termine la Asamblea Constituyente para apropiarse, para empoderarse de esa nueva Constitución. 5 meses en Colombia, poco. Nosotros teníamos 6, ampliables a 8, fue también muy poco. La parte final fue atropellada. Ya se perdió calidad en la discusión dentro de la Asamblea, en la discusión fuera de la Asamblea y en el mismo texto de la Constitución. En ese sentido es necesario tener un tiempo suficiente para que esto sea procesado, porque es una oportunidad histórica de transformar a la Constitución en lo que dije yo, en una suerte de proyecto de vida en común. Esa sociedad que quieren, en este caso concreto, los chilenos y las chilenas. Un segundo punto, donde también coincido perfectamente con Antonio, fue la experiencia colombiana, la experiencia boliviana, la experiencia ecuatoriana. No puede estar funcionando en paralelo el poder constituido. Congreso Nacional y Asamblea van a tener problemas permanentes. Nosotros no le disolvimos al Congreso, le cesamos y dimos la oportunidad de que si perdíamos en el referéndum aprobatorio de la Constitución, que fue el 30 de septiembre del año 2008, perdón, sí, el 28 de septiembre del año 2008, el Congreso volvía en funciones y quedaba en nada la Constitución, porque nosotros tuvimos que forzar la Constitución del año 97-98, que no preveía la posibilidad de una asamblea constituyente. Entonces fuimos a un referéndum, a un plebiscito, el 15 de abril del año 2008, como les recordaba, que aprobó mayoritariamente la convocatoria a una asamblea constituyente. Elegimos 130 asambleístas en el 30 de septiembre del año 2007 y en ese escenario nosotros tuvimos 70 de los 130. Y luego, el 28 de septiembre, casi un año después, se aprobó en referéndum la Constitución que había sido discutida y aprobada en el proceso de Montecristi, que es ese pueblo pequeño de gente maravillosa donde realizamos la Asamblea Constituyente. Y entonces para nosotros eso fue muy importante. Claro, en esa época el presidente de la República formaba parte de este proceso de cambio, pero en el papel habríamos tenido la posibilidad incluso de cesar al presidente de la República. Asumimos los plenos poderes. El poder constituyente no puede estar sujeto a cortapisa alguna. Eso me parece clave y fundamental. Luego rescataría algo que señaló Antonio anteriormente y que es fundamental. Hay que tener una Corte Constitucional que sea garante de la Constitución. Tiene que ser una suerte de Estado constitucional de derechos. La Constitución tiene que normar a todos los derechos, llevados todos a un nivel en que garanticen, en primer lugar, los derechos a la vida y no los derechos de propiedad, porque eso tiene que estar muy claro. La vida está en el centro de esto y estamos viendo en este momento cuáles son los elementos fundamentales. Hagamos una suerte de ejercicio pedagógico del coronavirus. La salud, por ejemplo, no puede ser una mercancía, es un derecho humano fundamental. No podemos seguir con la lógica de la salud como un negocio.
tiene que ser un derecho humano fundamental, claro, no solo la salud curativa, hay que dar paso a la preventiva y recuperar los conocimientos y saberes de los pueblos originarios. Eso me parece fundamental. Si hablamos de salud, hablamos también de alimentación. La alimentación en clave de soberanía alimentaria como está prevista en la Constitución ecuatoriana, no simplemente controlada por 4 o 5 grupos oligopólicos que luego establecen las condiciones y ni siquiera tienen relaciones de armonía con la madre tierra, con la naturaleza. Hay que hablar también del tema de la educación. La educación no es simplemente una libertad de educación, es un derecho a la educación y coincido con Gael. La educación tiene que ser gratuita y tiene que cambiarse la lógica misma de la educación. No es una educación para tener más profesionales, sino mejores ciudadanos, mejores ciudadanas, gente comprometida con el país de cada uno. Y tenemos que ir pensando también, estoy todo en clave coronavirus. ¿Cuántas personas tienen una casa donde quedarse? La vivienda también tiene que ser un derecho mínimo para la ciudadanía, para la gente. Y luego pensemos en algo clave, los ingresos. Es hora de dar paso a una renta básica universal sin condiciones y permanente por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana de un país. Eso es un país que construye democráticamente una sociedad democrática, digna, que vaya a mejorar las condiciones de vida de la colectividad. En ese contexto nosotros tenemos que recuperar la participación dentro del proceso constituyente y fuera del proceso constituyente. La experiencia de Colombia es enriquecedora y la nuestra también. Nosotros llevamos el debate con estas mesas constituyentes a la sociedad y quizás nos pasamos mucho tiempo hablando y discutiendo y eso complicó un poco la finalización del proceso mismo, pero yo no me arrepiento, volvería a hacerlo lo mismo, ampliaría y decía yo, varias oportunidades lo he dicho, de que la mitad del tiempo era asambleísta y la mitad del tiempo era recepcionista, porque recibíamos a montones de gentes. En un pueblo pequeñito, Antonio estuvo ahí, donde viven 25,000 personas, Montecristi, entre las ciudades de Manta, Puerto y la capital de la provincia de Manabí, Puerto Viejo. Recibimos a más de 150,000, 200,000, 300,000 personas que representaban a todos los grupos, desde el movimiento indígena, del movimiento estudiantil, movimientos escolares, de colegiales, banqueros, empresarios, todos tenían oportunidad de hablar. Nosotros teníamos 70 de 130 asambleístas, teníamos mayoría absoluta para imponer, pero yo procuré hacerlo lo más democrático posible. La conformación de las mesas constituyentes con la mayor participación y equidad que se podía conseguir en ese momento. Los debates constituyentes abriendo la puerta a cada vez más alianzas. Los 70 podíamos imponer la Constitución de la noche a la mañana como quería el presidente de la República. No, yo abrí la puerta para tener un gran frente y llegamos a tener 105, 106 y más de 110 asambleístas en determinados puntos. Claro, eso me costó que el presidente de la época, Rafael Correa, me acuse de que era yo demasiado demócrata porque permitía que hable mucho la oposición. No, hay que permitir que la mayor cantidad posible de gente hable, opine, incluso aunque no estemos de acuerdo con esas tesis, porque este proceso tiene que ser colectivo, tiene que ser sustentado en la propia sociedad. Y entonces aquí podemos nosotros avanzar un poco más y decir qué es necesario, qué mejoraría yo en la Constitución ecuatoriana. Todo lo que tiene que hacer realidad esos derechos, garantía. Porque no solo es cuestión de tener un listado de derechos potentes que en la Constitución ecuatoriana son muchos y muy interesantes, sino cómo los garantizamos, cómo aseguramos el derecho a la tutela. La experiencia colombiana es vital. Claro que en los últimos años, Antonio podrá contarnos, algunos de los avances constitucionales han retrocedido. Por ejemplo, la consulta en el tema de la minería. Voy a pensar un caso concreto. Eso se avanzó mucho en el caso, estoy pensando en Piedras y en Doimas, allá en el estado de Tolima, hace ya más de 10 años, y ahora en la Corte Constitucional que cambió, quiere echar abajo ese derecho. Pero lo interesante aquí es cómo hacemos que la Constitución sea cada vez más despatriarcalizadora. Eso es donde nosotros faltó mucho más. Se avanzó bastante, pero hay que avanzar más. Hay que recuperar todos los reclamos de los movimientos indígenas que son tan enriquecedoras. Hay que hacerle cada vez más descolonizadora. La Constitución ecuatoriana empieza estableciendo que el Estado es plurinacional e intercultural, pero eso quedó en el papel, falta muchísimo más. Y en el caso ecuatoriano,
el mundo indígena fue el gran actor, el gran gestor de resistencia desde el año 1990 con el levantamiento indígena del Inti Raymi. Estamos celebrando 30 años. Esa lucha y de los otros sectores populares nos permitió llegar a la Asamblea Constituyente. Y claro, la Constitución tiene que ser democratizadora. No solo se trata de generar aquí un manejo para que el Estado funcione, no. El Estado tiene que ser controlado lo mismo que el poder económico, que normalmente va de la mano del poder político. Y eso implica entonces crear las condiciones de participación ciudadana desde las comunidades. No es más Estado o menos mercado, no. Ni la lógica estadocéntrica ni la lógica mercadocéntrica. La lógica es democrática, comunitaria, para que haya una permanente participación, no solo en los procesos electorales, sino en la toma permanente de decisiones. Por ahí se pueden sacar algunas experiencias y creo que este proceso chileno puede ser una suerte de faro de esperanza para seguir democratizando nuestra América. Muchas gracias, Alberto. Gael, si te gustaría hacer algún comentario antes de dar espacio a las preguntas. O sea, mire, yo la verdad solamente comentar que y yo creo que el proceso que se está abriendo y que, claro, para nosotros va a ser de un año en la escritura misma de la Constitución, implica un proceso más largo, entendiendo que, o sea, cómo se mueven las fuerzas también que quieren conservar tanto la Constitución como las garantías que han tenido y los privilegios con los que han ostentado durante este tiempo, no solamente en el proceso constituyente, y me refiero al proceso constituyente, al proceso en que se va a escribir la nueva Constitución, sino todo lo que venga posterior a redactada esa letra del texto del nuevo texto constitucional. Y en esos términos, creo que nosotros en Chile tenemos un desafío de construir una fuerza política, social, que vaya a disputar esos contenidos, tanto en el proceso de escritura de esa nueva Constitución como en el proceso constituyente completo. Porque efectivamente, como va a ser toda una disputa, y también así lo ha sido durante todos estos años, como así lo ha sido también en los otros pueblos latinoamericanos, uno puede avanzar 3 pasos, ¿cierto?, en el texto constitucional y retroceder 2. Entonces, o retroceder incluso más, dependiendo de cómo se gobierne, y que era algo que también se había mencionado por parte de Alberto, ¿cierto? Y eso es sumamente importante, el contar con una fuerza que vaya a ser motor no solamente de este inicio del proceso, la apertura, sino que pueda disputar la transformación, en nuestro país, y espero que también sea en los países latinoamericanos, en términos tanto de democratización, de distribución del poder, de distribución de las decisiones políticas, y bueno, que ponga en el centro, yo estoy de acuerdo ahí, que ponga en el centro la vida. Y para poner en el centro la vida, sí, cuando se pone de contraposición los intereses económicos, como ha sido incluso en esta pandemia de una manera tan visible por parte de este gobierno en términos de sus intereses, ha sido, yo creo que ha quedado en más evidencia la necesidad de cambio de esta Constitución. En Chile, por presentar algunos proyectos de ley que hemos presentado, que nos han dicho que son inconstitucionales, no hemos podido avanzar, ¿cierto?, en generar más cambios, incluso en el modo actual que tenemos, en la institución que tenemos actualmente. Y así es como suena hasta contradictorio para sus propias fuerzas, porque ellos señalan que no es necesaria una nueva Constitución porque se pueden hacer cambios con la que ya tenemos, pero a la vez cuando presentamos proyectos de ley que vengan a cuestionar el orden de cosas actual, dicen que no se pueden presentar esos proyectos porque son inconstitucionales. O sea, creo que han quedado en evidencia y ha sido más visible durante estos últimos años, y bueno, en esta pandemia sobre todo, en donde no ha existido una estrategia que permita proteger y poner en el centro el cuidado de la salud y de la vida de la población. Muchas gracias, Gael. Yo creo que se arma un entretenido debate, y para continuar con este entretenido debate, varias personas han dejado comentarios. Entonces, ahora, para dar espacio a la última etapa de este conversatorio, la idea es exponer y dejar algunas preguntas del público sobre la mesa. Para eso vamos a proceder de la siguiente manera. Yo hice 2 rondas de preguntas, traté de reunirlas, y la idea es que yo se las vaya efectuando, se las voy a ir diciendo, y mientras las lea voy a ir proyectándolas en la pantalla. Así que cualquier cosa
van a verse, pero si no se ven, yo se las voy a leer a todos y todas las personas. Hay algunas preguntas que son dirigidas, algunas para la Gael, algunas para Antonio, algunas para Alberto, pero yo creo que hay algunas que igual podríamos considerar desde esta perspectiva. A ver. Ya, primero Ingrid Ver nos pregunta lo siguiente. Pregunta para Alberto, pero yo creo que esta también la puede responder Antonio. ¿Qué lecciones del proceso constituyente ecuatoriano en materias de protección de bienes comunes y de cuestionar el modelo extractivista podrían ser interesantes para el proceso chileno, tanto en lo positivo como en lo negativo? Esa es una primera pregunta. Voy a hacer las 4 preguntas, que son varias, entonces para hacer 2 rondas voy a dejar estas 4 primero, pero esa es la primera pregunta de esta primera ronda. La segunda, Rauda Andrea Cataldo, pregunta para Alberto. Alberto comentaba que faltó que el pueblo ecuatoriano hiciese suya la Constitución del 2007-2008. ¿Por qué cree que se dio esta situación siendo que fue una asamblea constituyente? Luego, Sebastián Ruz pregunta para Gael. Si aún estamos enfrascados en controversias por paridad de género e igualdad ante representatividad de todos los actores sociales, ¿cómo es posible avanzar realmente en los cambios que necesitamos? ¿Qué esperanza se puede albergar objetivamente, apuntando al proceso constituyente chileno? Y esta es una pregunta interesante, que la última que también efectúa Sebastián. Creo que esta es una pregunta para todos, en verdad, y creo que es una pregunta interesante. Pregunta abierta. ¿Cómo podemos avanzar hacia una real democracia aprovechando los avances tecnológicos, romper el paradigma de la pseudo-democracia representativa y al mismo tiempo afrontar los desafíos de una transformación digital que se mueve más rápido que la sociedad? En este contexto, ¿qué herramientas se pueden incluir en una constitución? Dejo esas primeras preguntas sobre la mesa y para seguir los mismos órdenes, primero le doy la palabra a Antonio, después a Alberto y después a Gael. Bueno, de manera muy breve, recuerde de la Constitución colombiana se escribió en 1991. Introduce elementos de consulta popular, de mecanismos de participación, en el caso de la minería, por ejemplo, y se han aplicado, pero las leyes que desarrollaron esos mecanismos de participación popular los volvieron demasiado difíciles de aplicar. O sea, era mejor aún insuficiente, pero era mejor la intención constitucional que las leyes, porque toda norma constitucional tiene unas leyes que la desarrollan. Esas leyes las volvieron muy difíciles de aplicar en términos de mecanismos de participación efectivos en las decisiones, incluyendo el extractivismo. Han servido para algunos casos de minería de oro en zonas de alto valor ambiental, pero evidentemente no fue un tema suficientemente bien desarrollado y sobre todo suficientemente bien desarrollado en las leyes que siguieron, porque aunque disolvimos el Congreso y llamamos a nuevas elecciones, ya les confesé que el Congreso elegido resultó igual al que habíamos disuelto. De manera que terminamos con que muchas de las leyes que desarrollaron la Constitución del 91 las hicieron los antiguos congresistas que volvieron a ser elegidos. Y desde ese punto de vista les quitaron poder a elementos como la participación. Y en el caso de todo el mundo digital, eso es algo totalmente nuevo. Yo creo que una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado es la necesidad de la generalización de lo digital. Aquí en Colombia, las universidades han estado funcionando digitalmente. Si no tuviéramos internet, si no tuviéramos toda esta cosa digital más o menos desarrollada, los semestres no habían podido terminar por precisamente el aislamiento en efecto de la pandemia. Pero hemos encontrado que el 40% de la población colombiana más pobre no tiene internet o no tiene computadores. De manera que se vuelve una prioridad, que no es una prioridad constitucional, es una prioridad real de acciones de gobierno, dotar de internet y de computadores sin costo a aquellos sectores de la población más pobres y sobre todo permitirles que de esa manera puedan estarse comunicando, pero también puedan estar estudiando y estar vinculados al mundo real. Una de las enseñanzas del COVID-19 es la necesidad de la universalización
de la comunicación digital. Muchas gracias, Antonio. Alberto. Bueno, hay muchos temas acá que me parecen que son fundamentales y empezaría con la pregunta de Ingrid, a quien le mando un saludo especial. Me alegra mucho que nos esté siguiendo en este espacio. Es importante generar todo tipo de espacios para el debate, querida Ingrid. Y todos los que queremos a Chile estamos dispuestos a jugarnos por ese país hermoso, por esa democracia y por su futuro. Los bienes comunes. Sobre eso hay que hablar con mucha franqueza y mucha profundidad. Nosotros trabajamos varios aspectos al respecto. Tenemos una ventaja sobre la constituyente y la constitución colombiana. Tenemos muchos años después, cuando había ya mucho más conciencia de la problemática ambiental. Ya nuestra constitución es la primera que establece a nivel mundial los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, a ser representados por la sociedad, por individuos, por comunidades, por pueblos originarios. Este es un paso civilizatorio increíble. Los artículos 71, 72, 73 y 74 merecen ser leídos y reflexionados. Se ha avanzado todavía poco, hay una treintena de casos y algunos ya positivos, pero se va avanzando paulatinamente. Yo rescataría esto como algo fundamental, porque al establecer a la naturaleza como sujeto de derechos, por un lado nos sintonizamos con esa visión de la Pachamama del mundo indígena y por otro lado estamos señalándole al mundo que ese es el camino a continuar. Si no establecemos relaciones de armonía con la naturaleza, las pandemias van a continuar una y otra vez. Ahora, ¿qué significan derechos de la naturaleza? Establecer en lo jurídico los mecanismos para que se puedan hacer realidad esos derechos. Difícil tarea, no es fácil, pero sí se puede avanzar. Incluso en países sin una disposición constitucional como esa, se ha avanzado. Es el caso de Colombia. En Colombia se han reconocido los derechos del río Atrato, por ejemplo. Los derechos de la Amazonía pueden sonar todavía demasiado líricos, insuficientes, pero así se avanza en la conquista de los... ¿Cuánto avanza? Se nos quedó pegado Alberto, parece. Esperemos un poquito y si no, ahí, Alberto, ¿estás? Estoy aquí, yo. Estoy aquí, sí, estoy. No, ya estoy aquí. A veces se va. Estos son los problemas de la tecnología sobre los cuales también voy a hablar. Pero el tema de los derechos. Miren, la Constitución ecuatoriana se estableció, por ejemplo, artículo 12, que el agua es un derecho humano fundamental. Eso fue recogido en julio del año 2010, 2 años después, en Naciones Unidas. Y esos son pasos que se van dando. El agua, por ejemplo, no puede ser privatizada. Se estableció también en nuestra Constitución algo que no se hizo realidad, porque al presidente de la época, Correa, no le interesaba la Constitución en tanto herramienta de transformación, sino un espacio para consolidar su poder caudillesco, que está prohibida la concentración de la tierra y del agua. No ha habido un proceso de redistribución de tierra y el agua. Se establece algo muy claro en la Constitución, artículo 283, por ejemplo, el tema de que el ser humano está sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. La economía tiene que estar subordinada a los seres humanos. Y eso implica entonces un proceso de redistribución de la riqueza y redistribución de los ingresos. Y habrá que hablar de una política tributaria progresiva para financiar ¿qué? El ingreso básico universal. Esta renta básica universal que debería ser el mecanismo para asegurar la jubilación de la gente, no esta lógica de las AFP vinculada solo a la acumulación del capital, sino hay que dar paso a una propuesta mucho más inclusiva, participativa, que genere condiciones de equidad en todos los ámbitos, empezando por reconocer la importancia del trabajo del cuidado, la lógica del cuidado, el paradigma del cuidado debe ser la base para construir otro tipo de sociedades. ¿Por qué faltó una mayor participación del pueblo ecuatoriano? Por muchas razones. Por el mismo hecho de que el presidente de la República de la época, que se llenó la boca hablando de que era la mejor constitución del mundo la que habíamos aprobado en el proceso constituyente y en las urnas, que era una constitución que va a durar 300 años y que era un canto a la vida, fue el primero en violentarla. Y hasta que terminó diciendo que la Constitución estaba llena de novelerías, porque no entendió
ni apoyó el tema, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza. Todo esto fue frustrando la participación ciudadana, pero la gente está comenzando a recuperar esa constitución para defender los territorios, para defender el agua, para defender la vida misma. Y vemos cómo, paulatinamente, desde los sectores populares que resistan a los extractivismos, la Constitución es una verdadera bandera de lucha. Ahora, en el tema de la tecnología, este es un tema fundamental. Antonio tiene toda la razón. ¿Cuántas personas tienen acceso al Internet? ¿Cuántas tienen computadora? Muy pocas personas. En el caso ecuatoriano, debe llegar a duras penas a un 40% de la población. Y esas personas que tienen quizás un teléfono celular o una computadora, sobre todo, tienen 3, 4 niños. ¿Cómo van a ir a la escuela 3, 4 niños con una sola computadora? Cuando el sistema de Internet es inestable y se cae, como acaba de suceder este rato con el mío, y sucede con mucha frecuencia. En ese escenario, hay que recuperar la tecnología como una herramienta que apoya la vida de los seres humanos y no los seres humanos simplemente como una extensión de la tecnología. Esto es clave. Yo no soy una persona que estoy en contra de las tecnologías, pero tengo mucho recelo de que la tecnología, que no es neutra, sirva simplemente como una herramienta de dominación. Les recuerdo algo que está pasando este rato. En China existen en este instante más de 400 millones de cámaras de televisión para el control visual, el control de la gente. Todo como parte de un sistema de control social, un sistema de crédito social, así se llama, con el cual se premia y se castiga a cada persona. Y entonces se va perdiendo la autonomía, se va perdiendo la individualidad, se va perdiendo la posibilidad de construir lógicas comunitarias, que esto es clave y fundamental. No nos olvidemos que somos comunidad humana y comunidad natural. Tenemos que generar espacios de respuesta desde abajo. Entonces, ¿cómo hacer que la gente, las comunidades, los individuos podamos controlar la tecnología? Y entonces ahí hay que universalizar el Internet. Debería ser gratuito, la telefonía celular debería ser gratuita y debería haber posibilidades para que en cada hogar al menos exista un computador, la posibilidad de integrarnos a esa lógica. Pero ojo, lo fundamental es la relación humana. Yo he valorado mucho estas relaciones en el último tiempo a través del Zoom, del Skype y todas estas novelerías de la tecnología, pero valoro mucho más la posibilidad de estar juntos, de intercambiar estas reflexiones juntos, incluso por una simple razón. Al terminar este debate, para mí habría sido fantástico irnos a tomar juntos o una copa de vino o un vaso de cerveza. Algún día lo recuperaremos. Me quedo con esa última oferta para una futura conversación, Alberto. Gael. Bueno, para partir con la primera pregunta respecto a si tenemos esperanza, ¿cierto?, frente a esta disputa por la incorporación de las organizaciones y de los distintos actores sociales en este tipo de proceso, también la disputa por la paridad. Al menos con la paridad, bueno, quedó ya por ley, ¿cierto?, que la composición de la Convención Constitucional va a ser paritaria y eso es en su composición y no solamente en las listas, ¿cierto?, en las papeletas, sino que en la misma composición de la convención, y yo creo que ese ya es un paso sumamente importante respecto a cómo nosotros también queremos ir transformando nuestras instituciones, ¿cierto? Y de lo que salga de esa convención constitucional, esperamos que también incorpore esa visión para el resto de las instituciones y para el nuevo Chile que queremos construir. Creo que en eso al menos ya dimos un paso importante, pero respecto a la incorporación de los actores sociales, me parece que hay un debate pendiente respecto a cómo vamos a incorporar la voz de la participación ciudadana en este proceso y que no solamente sean los delegados constituyentes hablando, ¿cierto?, sino que también exista un involucramiento de quienes fueron los actores más relevantes para levantar este proceso y, por ejemplo, su relación con los cabildos ya realizados. Creo que esos temas no han sido todavía cuajados y efectivamente lo primero que se va a definir es el reglamento que va a llevar a cabo esta convención constitucional, pero a mí me parece que también las actorías que van a presentarse en las listas de esta convención constitucional deben ser una incorporación de varios actores. Hoy día
También está la opción de presentar listas de independientes, eso también es parte de la legislación, o sea, no solamente los partidos políticos, se reduce también los requisitos en comparación a otras elecciones para que independientes, organizaciones sociales también se puedan presentar en las elecciones sin que sea en el fondo de la mano de un partido político, porque entendemos además el gran cuestionamiento que ha existido respecto a la relación entre la política y la sociedad, y por lo mismo era necesario generar ese marco de acción. Yo, como digo, creo que hay temas pendientes, pero hay otros en los que se han ido avanzando y me parece que en este proceso, independiente de que estemos en pandemia, esos pendientes no pueden quedar desplazados, ¿cierto? Porque son preocupaciones de suma importancia para el proceso venidero. Y por otro lado, respecto a las herramientas digitales, y en cómo incorporarlas, ¿cierto? La necesidad de democratizar o profundizar las herramientas democráticas. Yo también creo que a pesar de que esto mismo que estamos haciendo hoy día, el poder contar con una plataforma que nos esté relacionando y teniendo ciertos distintos actores de distintos países, el poder conversar, obviamente que es un paso para poder incorporar de alguna manera las visiones o, por ejemplo, los comentarios que nos dan en el chat, ¿cierto? El formato pregunta, que podamos después luego tener un feedback en ese sentido. Así como de otras formas, pero yo también tengo preocupación respecto a los cuestionamientos que existen al uso de estas tecnologías, porque finalmente también hemos visto un mal uso y un uso intencionado de entregar cierta información, ¿cierto? Por vía de las tecnologías, manejando y manipulando, y que en un proceso tan importante como las decisiones para un proceso constituyente que va a decidir las bases y el marco general en cual nos vamos a convivir, ¿cierto? En este país creo que hay que tener mucha preocupación y ojo con ello, ¿cierto? Sobre todo en el manejo de datos que son de la gente, como también en la transparencia y finalmente que sea y la seguridad respecto a las votaciones, que yo creo que son temas como sumamente importantes que hay que siempre velar en un proceso como este. No sé si se me queda alguna pregunta abierta, pero... Creo que abordaste las preguntas que se tenían efectuadas, así que vamos bien. Bueno, la idea ahora, vamos más o menos por la hora y media, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a agarrar una segunda ronda de preguntas, se las voy a exponer de la misma forma, y por los tiempos, la idea es que resuelta esta segunda ronda de preguntas tengan también un espacio para hacer alguna reflexión final para ir cerrando la actividad, ¿ya? Entonces, le voy a leer las preguntas y aprovechen también esa misma ronda de respuestas para ir ya cerrando alguna reflexión final que les merezca la conversación que estamos teniendo en este momento. Retomando entonces las preguntas. Diego Pentenero nos pregunta, yo creo que esta pregunta va para Alberto, pero también puede responderla Antonio, al menos la primera pregunta. Una pregunta para Alberto y otra para Gael. ¿Cuáles fueron los principales errores del proceso constituyente ecuatoriano para tenerlos en cuenta y no replicarlos en nuestro país? Y yo extiendo aquí también la pregunta para el proceso constituyente colombiano. Y la pregunta para Gael, en vista de la pandemia y su evolución, ¿se planteará la reprogramación del plebiscito? Esa es la primera persona que nos pregunta, que es Diego. Después, Jan hace una pregunta que yo creo que también se relaciona con lo que Gael mencionaba en relación a los independientes, que era, con la forma en que serán electos los constituyentes en Chile, ¿cómo es posible asegurar que la convención constituyente sea realmente representativa y no solo una copia del Congreso? ¿Qué apertura darán los partidos políticos a nuevas voces? Creo que ahí la pregunta sobre el los independientes y otras cosas más podrían dejarse sobre la mesa. Luego, Vicente Díaz nos pregunta para Alberto. ¿Fue muy complicado considerar a los derechos de la naturaleza en la Constitución, teniendo en cuenta la importancia de los pueblos indígenas en Ecuador y la integración de su cosmovisión en la Constitución? Y, bueno, me disculpo desde ya, hay varias preguntas, pero traté de seleccionarlos de los temas que no han salido todavía sobre la mesa para poder abrir más el debate. Catalina nos deja una pregunta, Catalina Díaz nos deja una reflexión que va para Alejandro y Alberto como pregunta, y se las leo. Catalina señala, pregunta para Alejandro y para Alberto. Me tocó ver la realidad colombiana y ecuatoriana y quedé gratamente sorprendida, pues, a diferencia de Chile,
El hecho de que haya una constitución democrática se nota, tanto en la sociedad como en otros cuerpos legales, en el reconocimiento a principios democráticos y a los derechos humanos, entre otros. En ese sentido, ¿cuál sería un buen consejo para los chilenos que aún no se deciden a aprobar la nueva constitución por miedo a que nada cambie? Me disculpo desde ya con las preguntas que no alcanzamos a dejar sobre la mesa, pero es para poder redondear bien y dejarla, tratar de incorporar los temas que no han salido. Así que, Antonio, te dejo la palabra. Bueno, lo que ya dije, creo que no incorporamos suficientes mecanismos de participación, de democracia participativa. Pensamos que sí, incorporamos la consulta popular, el referendo, el plebiscito, pero sinceramente creo que son insuficientes como quedaron en la Constitución colombiana. Creo que hoy, en el siglo XXI, tenemos que avanzar hacia la democracia participativa. De verdad que muchos temas sean finalmente sometidos a una votación, a una decisión del ciudadano y no a una decisión de cuerpos colegiados o de constituyente secundario, que es lo que sucede delegando esas funciones al Congreso o al gobierno. De manera que creo que si una cosa me siento que falta en la Constitución colombiana y que no ha sido posible incorporarla correctamente, ha sido darle todo el peso y toda la fuerza a la democracia participativa. Muchas gracias, Antonio. Alberto. Vicente, hay muchos temas que me gustaría analizar y puntualizar. Voy a resaltar algo que mencionó Gael y creo que es fundamental. La paridad de género en la Asamblea Constituyente chilena puede ser una herramienta muy importante, reconociendo que son ahora las mujeres, sobre todo las que están en primera línea de defensa de la vida, de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Claro, eso no significa que todas las mujeres van a defender los derechos de cambio, porque puede haber algunas que vayan a defender los privilegios, pero esa oportunidad está ahí. En segundo lugar, creo que hay que ver cómo se incorpora al mundo de los pueblos originarios. En el caso ecuatoriano, el partido Pachacuti, del cual fui candidato a la Asamblea Constituyente en el año 97, de la Asamblea Constituyente el 97-98, y luego incluso candidato a la presidencia de la República, en el proceso constituyente de Montecristi 2007-2008, tuvo apenas directamente 5 representantes, pero las tesis del movimiento indígena fueron fundamentales para la Constitución de Montecristi. Eso hay que tenerlo presente. Incluso en nuestro movimiento, de los 70 asambleístas, había un grupo importante de personas que habíamos estado cerca del Pachacuti, y eso ayudó a avanzar, pero no en todo. A modo de anécdota triste que recuerdo es que cuando planteé yo la posibilidad de que el quichua, ese idioma indígena hablado por la mayoría de pobladores originarios, sea incluido al mismo nivel del español o del castellano, que en un estado plurinacional es lo mínimo que había que esperar, no tuve el respaldo de mi bloque y tampoco de algunos indígenas del bloque. Eso también cabe recordar. Luego, principales errores. Uno que hay que tener presente: no hay que dejarse presionar por el tiempo. Nosotros nos dejamos presionar por el tiempo y ese fue un error y eso generó dificultades al finalizar el proceso constituyente. Luego, siempre creo que hay que abrir más espacios de participación y hay que garantizar el hecho de que los derechos puedan hacerse realidad. Nosotros tenemos avances muy importantes en términos de consulta popular para la ciudadanía en general en temas ambientales, consulta popular previa, libre e informada, que está atada al convenio 169 para pueblos y nacionalidades, y consulta prelegislativa para pueblos y nacionalidades. Ahí están una serie de planteamientos importantes, lamentablemente no se los ha hecho realidad porque los gobernantes, el anterior y el actual, no han tenido interés de que esto sea una realidad. Se trabaja muy lentamente y se sigue luchando al respecto. La participación tiene que asegurarse desde el principio, estableciendo todos los mecanismos adecuados. ¿Cómo llegamos a los derechos de la naturaleza? En un proceso muy interesante. Sería largo comenzar a comentar esto ahora, pero hubo una situación que incluso tenía un hecho de casualidad. Nosotros comenzábamos a discutir la posibilidad de los derechos de la naturaleza, y Eduardo Galeano, ese gran pensador latinoamericano de origen uruguayo,
escribió una nota a favor de los derechos de la naturaleza, que le invito a que la lean. Está publicada el 18 de abril en el periódico La Jornada, La Brecha, en el periódico Brecha de Uruguay, de Montevideo, que se pregunta, ¿es muda la naturaleza o no es muda la naturaleza? Habla del tema. Y eso ayudó también a sensibilizar el proceso en el movimiento indígena, el proceso en la lucha ecologista, donde los estudiantes, la juventud en general juega un papel preponderante, sirvió de base, y luego estas discusiones, porque abrir la discusión es fundamental, no solo dentro del país, sino fuera del país. Por eso yo vuelvo a agradecer a Antonio que nos acompañó en este proceso constituyente, como hicieron otros asambleístas constituyentes, de todas las tendencias del caso boliviano. Entonces, llegamos a la naturaleza como sujeto de derechos, y esto es parte de un proceso de permanente ampliación de derechos. El derecho a tener derechos. Recuerden cuánto duró en nuestra América hasta que los pueblos originarios tengan derechos, hasta que las mujeres tengan derechos, hasta que niños y niñas tengan derechos. Esta es una tarea muy complicada, recién estamos avanzando, y algún día empezaremos en las conversaciones concretas para la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Ya estamos trabajando en un tribunal ético permanente de los derechos de la madre tierra, impulsado desde la sociedad civil de todos los continentes. La compañera decía que estaba sorprendida por los avances que se logró con la Constitución. Así es, hay muchos avances. Por ejemplo, hay un artículo que a mí me gusta mucho y que terminó molestándole a Rafael Correa, el artículo 98, el derecho a la resistencia pacífica y democrática, pero el derecho a resistir e incluso a plantear nuevos derechos, porque eso tiene que ser una constitución viva, dinámica, que se le pueda ajustar, sí, porque no está escrita en piedra, pero que pueda ampliar siempre más y más los derechos y su vigencia. Lo grave es que haya personas que quieren introducir cambios para que nada cambie. Ese es un grave riesgo, pero también hay un riesgo, y le soy muy franco aquí. El riesgo que la gente dice, no va a cambiar nada con la Asamblea Constituyente. Se van a imponer los grupos privilegiados y los grupos de poder. Ese riesgo existe, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Hay que dar la pelea y hay que intervenir en este proceso constituyente viéndolo como una oportunidad. La peor lucha es la que no se hace, y eso nos invita, y con esto cierro, a aprender mucho de los relativamente recientes procesos constituyentes de América Latina. Colombia, Bolivia, Ecuador, incluso Venezuela. Hay errores y hay logros, pero hay que leerlos con detenimiento. No hay cómo caer en la trampa de aquellos discursos y mensajes satanizadores de estos procesos tan ricos en cambios posibles. Que no se hayan cristalizado es otra cosa, pero los procesos son así. Allí se aprobaron constituciones que ampliaron derechos o se crearon nuevos derechos. En la práctica no se avanzó mucho. El extractivismo sigue en auge, por ejemplo. Los regímenes hiperpresidencialistas se atropellaron derechos y sigue la represión y la criminalización de los que defienden derechos humanos y derechos de la naturaleza. Pero esos derechos, esas constituciones que recogen esos derechos, supusieron, y esto es para mí clave, la apropiación de narrativas e ideas que surgen, que nacen en las organizaciones sociales, en el movimiento estudiantil, en el movimiento indígena, como resultado de largos y complejos procesos de luchas democratizadoras de cada una de nuestras sociedades. Por lo tanto, es necesario resaltar no solo la Constitución en sí, sino el proceso en el cual se está elaborando esta Constitución. El meollo del cambio constituyente radica para mí en asegurar una creciente y permanente participación ciudadana, democracia participativa, democracia comunitaria, con el mayor agenciamiento popular posible. En consecuencia, ha llegado el momento de que en Chile, voy a usar una frase de un expresidente al que le recuerdo siempre con mucho cariño y hasta veneración, el presidente Allende, es el momento de abrir la puerta a las grandes alamedas de la democracia en Chile, para que esa asamblea constituyente sea una herramienta democratizadora, que sea un espacio de creación y recreación de formas de vida inspirada en los movimientos ancestrales, en esas raíces plurinacionales, en esas raíces interculturales, que consolide lazos de hermandad regional y que, por supuesto, haga realidad todas las demandas de esas luchas emancipadoras, despatriarcalizadoras y decoloniales.
Ojalá Chile pueda proyectar un futuro de permanente radicalización de su democracia como un ejemplo para el resto de América Latina. Estoy seguro que así será. Ustedes tienen, sobre todo la juventud en sus manos, la posibilidad de dar un golpe de timón y de cambiar la historia. Muchas gracias, Alberto, por esa última reflexión. También muy pertinente la cita ante el reciente natalicio de Salvador Allende el día de ayer. Así que muchas gracias también, Alberto, por la reflexión final. Gael, te dejo la palabra. Bueno, me hicieron una pregunta sobre la reprogramación del plebiscito. A mí me parece que lo primero, frente a esta intención que han mostrado también partidos políticos, parlamentarios de las fuerzas conservadoras, me parece que lo más importante es dar certeza de que el plebiscito se va a realizar. Está al menos ya, o sea, me parece que ese es como un primer piso. Efectivamente, la pandemia no ha sido controlada y creo que eso siempre deja una puerta abierta a qué es lo que va a suceder, si vamos a poder tener un control para que el proceso se desarrolle de buena manera, que tengamos capacidad de hacer campaña, ¿cierto? Que tengamos capacidad de que la gente pueda ir a votar tranquilamente y que no se vea perjudicado el proceso por el bajo control de la pandemia hasta esa fecha. Creo que eso es lo más relevante, pero hoy por hoy creo que aún podemos decir que el 25 de octubre es la fecha en que se va a realizar el plebiscito y me parece que nuestra postura debe ser a defender eso. Sobre todo por las intenciones que pasan por debajo, pero que se han hecho evidente también de que el plebiscito no ocurra. Por otra parte, respecto a la participación de los independientes y la relación con los partidos políticos, como había mencionado un poco previamente, creo que la posibilidad de que puedan llevar listas de independientes, presentar candidaturas de independientes juntando una cierta cantidad de firmas, que obviamente es complejo, nadie quita la complicación que puede generar eso, pero sin embargo hay una oportunidad. Y que creo es una oportunidad mucho más llevadera que con las reglas actuales de nuestra institución. Sobre todo porque pensamos y tenemos la aspiración de que sea un proceso sumamente participativo y creo que todos tenemos que apuntar a eso. Y los partidos políticos creo que hoy por hoy también deben dar un gesto, una señal. Y eso también corre para ellos y corre para la gente que va a ir a votar. Con el cuestionamiento que existe a los partidos políticos, yo lo que debo pensar es que se va o se debería favorecer la participación de independientes de las organizaciones sociales y creo que esa debería ser la línea también a seguir para este proceso, sobre todo para marcar la diversidad en su composición, que creo que es algo sumamente importante, porque en eso al menos si ya garantizamos la paridad, creo que lo que corresponde también es que el proceso sea diverso y eso implica incorporar a distintas actorías que se han ido expresando el último tiempo por distintos derechos, pero que también deben estar obviamente en el proceso más importante que va a definir las bases. Entonces en eso creo que ahí hay una señal que uno esperaría que den los partidos políticos, pero que yo también espero que la dé la misma ciudadanía al momento de la votación. Y para terminar, creo que ningún proceso, ¿cierto? Uno puede decir que parte con todas las de ganar. Y creo que todo ha sido complejo también para llegar hasta acá, en el sentido de tener esta apertura, de tener este plebiscito y la oportunidad de tener una convención constitucional en nuestro caso que pueda definir una nueva constitución. Obviamente a mí y a otros sectores, a las fuerzas de cambio en Chile, nos hubiera gustado otro tipo de reglas desde un inicio, ¿cierto? Nosotros tenemos 2/3 de quórum para tomar las decisiones dentro de la Convención Constitucional y eso ya plantea un desafío, que es que necesitamos una gran cantidad de participación en el proceso que nos permita también que realmente las mayorías puedan decidir y no tener un poder de veto constante, porque si no, obviamente eso va a limitar las definiciones futuras, pero también entendiendo que estas son las reglas marco de convivencia y que sí hay sectores de derecha en nuestro país, sí hay sectores conservadores en nuestro país, sí hay sectores del gran empresariado y que, claro, que tenemos que establecer reglas de convivencia para que los que no han sido escuchados durante todo este tiempo y que son las mayorías
tengan el poder de decisión de aquí en adelante, y que creo que eso es lo que debemos garantizar, pero creo que también hay que entender que es un proceso para definir esas reglas de convivencia también, por lo cual involucra un desafío importante para todas y todos, y creo que eso es lo relevante. Yo comparto las palabras respecto a la necesidad de que nos involucremos en el proceso, porque después podemos, ¿cierto?, criticar las reglas como son, o qué actores participaron y quiénes no, cómo me hubiera gustado idealmente que fueran las cosas. Pero en este momento, las cosas abstractas o los ideales, la verdad es que no nos están sirviendo para poder construir, a menos que nuestro ideal nos conlleve a disputarlo realmente. Creo que la vida de y los chilenos, un proceso distinto de relación que realmente podamos disputar las desigualdades que existen en nuestro país para tener una base más democrática, eso es lo que nos estamos jugando, y para mí eso es lo más importante, y por eso me llama a involucrarme, no me llama, ¿cierto?, a criticar desde fuera. Creo que ese es el desafío que tenemos para todas y todos, independiente de las diferencias que podamos tener respecto a la valoración de estos procesos. Muchas gracias, Gael. Habíamos perdido a Antonio, pero ahí volvió a conectarse. Bueno, con estas últimas intervenciones vamos ya cerrando esta actividad, procesos constituyentes en Latinoamérica, desafíos para Chile. Agradecemos a Gael y especialmente a Alberto y Antonio, que desde sus respectivos países nos están acompañando en esta conversación. Antes de cerrar, recordarles que esta es la charla inaugural de la Escuela Constituyente Online. Como les decía al principio, para quienes no hayan estado desde el principio, este proyecto es un proyecto de generamos material audiovisual que desde mañana se van a estar subiendo de forma periódica en las redes sociales del Centro de Estudiantes. Participaron integrantes de nuestra facultad, profesor y profesora, pero también estudiantes, exponiendo sobre temas de respecto a los cuales se organizan. Entonces, agradecer esto, como preguntaban también, como también comentábamos, la conectividad lo que permite, y ciertamente son estos espacios de encuentro, de poder conversar de poder conversar como integrantes de esta gran Latinoamérica. Así que agradecerle a todos y todas por participar, y por supuesto también al público asistente hoy día. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Las oportunidades las pintan calvas. No la dejen pasar. Así es, coincido con Antonio. Hay que aprovechar esta oportunidad para cambiar el mundo. Ese es nuestro objetivo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.